eso les subí hoy de nuevo un bosquejo, un inicio de proyecto. Lleva un poco más de tiempo, pero bueno, no importa, hay que buscar, hay que organizar. Por suerte tengo muchos ejercicios viejos, hechos, armados, preparados, así que solamente es borrar un poco de alguno y elegir a ver qué vamos a hacer y trabajar, pero bueno. Claro, tal cual, tal cual. Tengo ya llevé el traje a la tintorería. No, más raro que si me ven a mí de traje se viene otra pandemia más. No, ¿quién me pregunta ahí? A ver, espérate que... Alex. No, Alex, no, en UTN no hace falta ir a rendir el saco y corbata, para nada. Es una cuestión de código de convivencia nada más, estar prolijamente vestido, pero no. Creo que en ninguna carrera, creo que ya también en abogacía lo han sacado a eso, el código de obligatoriedad de ir a rendir el saco y corbata. Creo que ya no existe en ningún lado necesitar el saco y corbata para ir a rendir. No, creo que eso ya no está más. Yo toda mi carrera la estudié con un íntimo amigo que es como mi hermano de la vida, que estudió abogacía, y él sí tenía que ir a rendir el traje. En aquel tiempo tenía que ir a rendir el traje, era obligatorio. Estaba muy mal visto y la ibas a pasar muy mal si no ibas a rendir el traje. Pero ahora creo que incluso en abogacía, no sé si alguno tiene algún amigo que estudia abogacía, incluso en abogacía lo han sacado eso. 70 y subiendo. Estoy un poquito más feliz ahora. Es lo que le decía, Estefanía le decía a Milagros recién, no lo sé. No sé, sinceramente no sé nada, digamos. No sé. Estaría bueno que sí, pero no, sinceramente no lo sé. Ustedes podrán pensar que en realidad prefieren hacerlo virtual, pero en realidad el examen cuando es presencial es más simple, es más fácil, por decirlo de alguna manera. Porque no tenemos que estar controlando 1000 cosas. Un examen virtual de AED, los cuestionarios de la parte teórica son secuenciales y con muy poquito tiempo por pregunta. En la presencialidad los vemos ahí, están solos, cada uno con su mente. No tenemos problema cuánto tiempo tarden. Quieran o no, es más fácil estar en el aula. Pero bueno, obviamente que por ahí habrá alguno que hace alguna trampita o algo que en la presencialidad es mucho más difícil. Pero no hay duda que a nivel contenido, el examen presencial es mucho más simple porque no tenemos que estar lidiando contra toda esta cuestión de lo que no sabemos. Los tenemos ahí enfrente y los vemos. Entonces es otra historia. Bueno, chicos, arrancamos con la clase. Les dejé en el aula virtual, como hicimos la clase pasada ya, un ejercicio empezado con algo de código, ¿sí? Y vamos a arrancar a conversar acerca de qué es lo que hay que hacer para tratar de mirar un poco qué hay y charlar. Tenemos aquí esperen porque no estoy compartiendo la pantalla. Mala mía, perdón. No se enojen. Perdón. Ahí voy viniendo. Ya me ordeno un poco acá la pantalla mía. Pueden conversar si quieren y abrir el micrófono y preguntar a viva voz. Y de paso se van preparando para la presencialidad. Y si no, bueno, acá ya tengo el chat. Bueno, ¿qué dice el enunciado? Primero, antes de que se pongan a escribir código, ¿sí? Quiero que charlemos un poquito y nos pongamos un poquito de acuerdo cómo vamos a implementar esto. Dije cómo, ¿sí? El qué tampoco en el enunciado y un poco se los voy a ir contando, pero por otro lado quiero el cómo, ¿sí? Dice, considera el siguiente código incompleto. El mismo posee un menú de opciones que permite cargar un conjunto de datos
con información de los archivos que contienen la estructura de procesos a ejecutar para crear una base de datos. Quiero contarles un poquito una historia. En realidad, la idea original de este programa viene de cuando instalamos para poner en producción el SGE. ¿Les conté yo de qué trabajo, en qué estoy, en qué ando con mi vida o no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Creo que Puede no. que sí, pero lo Que puedo no, repetir por las dudas. no tengo recuerdo. Yo trabajo en este momento en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. O sea, la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Pero en realidad llegué ahí porque me tocó diseñar la arquitectura del software del sistema de gestión electoral a nivel nacional. Ah, mira, sí habíamos charlado algo. Y bueno, ese proyecto empezó por allá por 2014 y en 2018 se puso en marcha. Y cuando se puso en marcha tuvimos que llevar adelante un montón de procesos que son... El poner en marcha un proyecto de software tan grande es un proyecto en sí mismo. O sea, la puesta en marcha es un proyecto. Y la creación de la base de datos es una de las partes de ese proyecto. Y bueno, el algoritmo, este programita, este ejercicio de AED, surgió de algo que tuvimos que programar en la realidad y lo hicimos en Python, de ahí que vino el ejercicio, para la puesta en marcha de SGE. Así que bueno, simplemente contarles que la parte anecdótica, ¿sí? Entonces dice, se posee un menú de opciones que permite cargar un conjunto de datos con información de los archivos que contienen la estructura de procesos a ejecutar para crear una base de datos. ¿Qué son estos archivos? Son archivos de código. Pero ustedes no van a tener que manejar archivos todavía. Ustedes solamente van a tener que entender que cada una de los elementos que tienen que trabajar en este programa, cada uno, es el nombre y los datos de un archivo de código. ¿Sí? De dichos archivos se conoce, y acá viene qué conozco de cada uno de los archivos, dice. El nombre, ¿sí? Dice que el nombre es una cadena de 8 letras más .txt, ¿sí? Y dice, debe ser validado que cumpla estas condiciones. Yo tengo que validar que cuando cargo el nombre, ¿sí? El nombre sea una cadena de 8 dígitos, de 8 caracteres, ¿sí? Y que termine en .txt. O sea que eso es obligatorio. Después dice, el contenido codificado, el contenido codificado, ¿sí? Y ahí estamos hablando de otra cadena de caracteres. O sea, primera cadena de caracteres, el nombre, segunda cadena de caracteres, el contenido, y el contenido dice puede ser una de estas letras. La E significa estructura, la P significa procedimiento, la F significa funciones, la D significa datos, ¿sí? Pero puede tenerlos todos o algunos, no necesariamente tiene, ¿sí? Solo una ni las 4 siempre, digamos, y que hay que validar que no tenga más de 4 letras y que no tenga letras duplicadas, ¿sí? Pero que además las letras que tenga sean de esas y nada más, ¿sí? O sea que esencialmente esto puede ser o la E sola, o la P sola, o la F sola, o la D sola, o una combinación de 2, o una combinación de 3, o una combinación, o las 4, digamos, que no hay una combinación de las 4, son las 4, ¿sí? Hay una sola posible combinación de las 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos un primer dato que es el nombre, un segundo dato que es esta cadenita, ¿sí? Y un tercer dato que es la cantidad de filas de datos que agrega. Ese número puede ser 0, ¿sí? Porque si es un archivo de estructura no agrega datos, entonces ese número puede ser 0, ¿sí? Pero es un número entero, ¿sí? Entonces, la cuestión es, yo tengo que manejar todos estos datos en mi programa. Lo que dice acá abajo el enunciado, ya lo estarán viendo si descargaron el archivito, el proyectito. Lo que dice acá abajo el enunciado dice, el programa ya contiene funcionalidad para generar datos aleatorios, ¿sí? Y además para mostrar esos datos. Y lo que se pide es que usted cumpla con lo necesario para todo esto que promete el menú, ¿sí? O sea, logremos llevar adelante las tareas que promete el menú de opciones aquí. Y entonces, la idea sería, ¿cómo monto en una estructura de datos en memoria esto que acabo de decir? Yo de cada archivo tengo 3 datos, ¿sí? O sea, tengo por un lado el nombre, por otro lado la cadenita que me dice que tiene el archivo adentro y por otro lado la cantidad de filas que agrega. Tengo 3 datos para cada archivo, ¿sí? Algo de esto ya empezamos a hacer la semana pasada, pero no estrictamente así.
Ustedes vieron este tema con el profe Silvio Serra, la penúltima semana del primer cuatrimestre, si no me equivoco, o la antepenúltima, por ahí. ¿Sí? El contenido de las letras es en algún orden o puede tener las letras en cualquier orden. En cualquier orden, Pedro, no hay problema con el orden. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo manejamos estos datos en memoria? Y en el programa ya lo tienen hecho, pero quiero que lo pensemos antes de que vayan a ver el código del programa. Porque en el programa, fíjense que las opciones de menú 2 y 3 ya las tienen programadas, y ustedes la primera que van a tener que programar es la 1, y van a tener que interactuar con esa estructura de datos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejo esto en memoria? ¿Qué les parece? ¿Qué herramientas tenemos o conocemos hasta hoy que nos permitirían poner este conjunto de datos, que es como un conjunto de datos, en memoria? ¿Alguna idea? Puede ser crear un vector y de ahí ir poniendo las letras. ¿O no? Bien, pero si yo creo un vector, eso está bien, Augusto, o sea, vamos ondeando, digamos, la idea es trabajar con vectores, ¿sí? Pero el tema es que si yo creo un vector, en ese un vector, ¿sí? Yo puedo poner un solo dato en cada casillero, o sea, en la posición 0 de este vector, yo puedo poner un dato, ¿sí? Ese dato, por ejemplo, será el nombre de un archivo, ¿sí? No sé, proc TBL 1. ¿Sí? El nombre de un archivo, bueno, me faltó el punto .txt ahí, pero puedo poner el nombre de un archivo, ¿sí? En esa posición, pero no puedo poner, si ahí puse el nombre de un archivo, no puedo poner ahí también la cadena de caracteres que representa qué contiene, eso sería punto .txt. No puedo poner ahí también la cadena de caracteres que representa qué contiene, ni tampoco puedo poner ahí mismo, ¿sí? La cantidad de filas, ¿sí? Entonces, Claro. ¿cómo hago para tener los tres datos? Bien, Federico, perfecto. Por ahí viene la mano, ¿sí? En poquito tiempo, si mal no recuerdo la semana que viene, o no, si mal no recuerdo esta semana lo ven con el propio Silvio, vamos a ver una herramienta mejor para hacer esto. Vamos a ver una herramienta que nos permita, ¿sí?, trabajar de una manera más cómoda cuando tengo más de un dato. Pero por hoy, con lo que hasta hoy conocemos, ¿sí?, la única opción que tenemos es tener tres vectores, ¿sí? En uno de los vectores vamos a tener los nombres. En el otro vector tendremos la cadena de control. ¿Sí? No sé. Este. ¿Sí? Esto es un... esto era F, P, procedimientos. P, esto es una cadenita. P, E. ¿Sí? Y en otro vamos a tener la cantidad de filas. Y como bien por ahí estaba diciendo, o sea que acá tengo otro vector más, y como bien por ahí estaba diciendo Federico, ¿sí?, esto va a tener 0 filas, la componente 0 de un vector, del otro vector y del otro vector, ¿sí?, la componente 0 de cada uno de los vectores representa en conjunto un mismo dato global, o sea, en realidad, para el usuario, todo esto, ¿sí?, es este mismo archivo, ¿sí?, proc1tbl. Y cuando me venga a trabajar con la componente 1, el siguiente, ¿sí?, que será el archivo, no sé, tbl 2, bueno, .txt de nuevo me quedó afuera. Cuando venga a trabajar con el siguiente archivo, ¿sí?,
que va a ser la componente 1 en los 3 vectores, la componente 1 de acá, la componente 1 de acá y la componente 1 de acá, ¿sí? Acá tendré, no sé, estructura, funciones y datos, ¿sí? Y acá tendré 1348 filas de inicialización. Entonces, cuando venga a trabajar con el siguiente va a ser otro dato entendido como un solo elemento que yo en mi programa lo tengo organizado o almacenado, ¿sí? En 3 vectores. ¿Y quién es el que reúne al conjunto de datos que representa a una propia entidad? Es Vector el nombres. subíndice. Ah. En realidad, bueno, el vector nombre tiene el nombre de toda la entidad, pero quien reúne a los 3 vectores, quien relaciona a los 3 vectores, es el subíndice, porque el subíndice 1 va a ser el 1 de la estructura de tablas 2, ¿sí? Y el 1 de la cadena de control, y el 1 de la cantidad de filas, todo de ese mismo archivo. Y el 0 va a ser el 0 todo de ese mismo archivo. Y el 2 va a ser el 2 todo de un mismo archivo. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya tiene implementada esta estructura, pero yo quería que charláramos, porque hasta acá no habíamos usado nunca una estructura de este tipo, ¿sí? Si bien la clase pasada charlamos algo de los vectores, ¿sí? Y empezamos a renegar con subíndices y a ir y venir mucho con subíndices, lo que hoy quiero que trabajemos, que analicemos, que pensemos, es qué pasa cuando tengo esta estructura especial que hemos visto que lo vieron en el teórico del propio Silvio, ¿sí? Y que necesitamos manejarla. Y los puntos que vienen después los obligan a ustedes a manejarse con subíndices, pero en toda la estructura. Y eso vamos a charlar ahora en un ratito. A ver, déjenme ver, porque veo que hay algunas preguntas acá, Federico, eso ya lo he visto. ¿Se puede hacer un vector con vectores adentro? Sí, Eliseo, sí se puede. Hacer un vector con vectores adentro, ahí el profe Jorge Carach no te contestó. Eso, de hecho, lo vamos a ver en poquito tiempo, ¿sí? Porque de esa manera vamos a armar tablas. Entonces, compartirían índice las celdas de cada dato. Exacto, Bruno, exacto. Las celdas en los 3 vectores de cada dato comparten índice. Y hay un dato más. ¿Podría yo tener, por ejemplo, el vector de nombres con 23 elementos y el vector de control con 19 y el vector de cantidades con 21? ¿Se podría darse esa situación? No, Creo tiene que no, que haber profe, No debería. son paralelos. Es imposible. ¿Sí? Correcto. María Soledad. Argüello, María Soledad, Eugenia, ¿te llamás? Sí, profe. Ah, te llamás como, no como una, como 2 de mis hermanas. Yo tengo una hermana que se llama María Soledad y la otra que se llama María Eugenia. O sea, vos serías el union de ambas. Por Dios, si soy el union de ambas. Dios mío. Pero bueno, sacamos todo eso de la cabeza pronto. Pero sí, es correcto, gente. Tienen que tener exactamente la misma cantidad de elementos, porque cuando yo digo que son vectores paralelos, como dijeron ustedes mismos, yo estoy obligando a que si tengo un dato en uno, quiere decir que lo tengo en los otros dos, por más que sea un 0, no importa. ¿Por qué? Porque el mismo subíndice va a estar referenciando en cada uno de los vectores a una misma entidad, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Tengan cuidado, cuando venga la parte en la que hay que ordenar del ejercicio, con no olvidarse de ordenar todo. Porque lo que suele pasar cuando tenemos esto es que hay que ordenar por nombres. Bueno, ordenamos por nombre, ¿sí? Y ordenamos solo el vector de nombre. ¿Y qué pasó con los otros dos? Me quedaron. Claro, que ordena todo. Se Estaba pensando en desarmó toda la eso. estructura. Entonces tengan mucho cuidado con eso cuando llegue la parte de ordenamiento. Pero bueno, después lo vemos. ¿Qué es lo primero que tienen que trabajar? ¿Qué es la primera parte? La primera parte a trabajar es esta que dice agregar un nuevo archivo, ¿sí? El que ya hizo la materia antes, no se confunda esa palabra archivo con el concepto de archivo que vamos a ver en ED. Esto es agregar un nuevo dato, o sea, agregar un nuevo casillero completo acá, ¿sí? Con el nombre, la cadenita de control y la cantidad, ¿sí? Con datos leídos por teclado. Pero guarda, cuando agreguen, la palabra agregar quiere decir que yo no tengo que perder lo que ya está en los vectores. Si yo, por ejemplo, primero entro por la opción 2, que genero aleatorios, y me genero 10 archivos, y después entro a la opción 1, que agrego cargando los datos por teclado, ¿sí? Tengo que agregar uno más. O sea, me tienen que quedar 11 después, ¿sí?
Entonces, no puedo perder lo que ya está. La estructura principal de eso ya está programada. Acá está. ¿Sí? Déjenme que voy a abrir este también. Si lo tenemos por acá. La estructura principal de eso ya está programada. Y hay un segundo módulo en donde están los validadores. ¿Sí? Así que quiero que todas las funciones de validación que programen las escriban en este segundo módulo. ¿Sí? Probablemente a ustedes les dé este mismo error, que no me di cuenta de solucionarlo antes de subirlo. ¿Sí? Le diga que el intérprete de Python está viejo. Entonces hacen clic, miren, si les dice esto, ¿sí? Que dice usar Python 3.9, ¿sí? Le dan clic ahí, tic, y solucionaron el problema para todo el proyecto. ¿Sí? Eso es Profe, a porque, mí me está saliendo algo raro porque al principio me dejaba abrir el archivo, después cuando me quise volver a meter, me sacó el archivo y ahora me dice que está como corrompido, no me deja cargarlo. y eso capaz que es porque yo te Ah, mandé. no, ahí se arregló, parece. No, eso bueno, hay que ver qué es lo que pasaba ahí, pero a lo que voy es, resuelven el tema del intérprete, que no deberían tener problemas, si alguien tiene problemas me avisa, y a trabajar. ¿Sí? Y por favor, no se traben, ¿sí? Porque Sony 28, ¿sí? A las -4, quiero que hagamos una puesta en común y veamos este primer punto, resolvamos juntos este primer punto para poder avanzar. No sé si lo vamos a terminar todo al proyecto hoy, pero si no lo terminamos todo, no importa, ¿sí? Y lo terminan ustedes como tarea. Y lo que sí me parece importante o clave es que podamos avanzar y que puedan escribir código ustedes mismos, ¿sí? Que puedan programar ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, en caso de que tuviéramos que agregar, digamos, nuevas variables, podemos poner el nombre que nosotros querramos. Claro que sí. Ok. Fíjate, por ejemplo, quiero mostrarte algo. Estaba por acá. Valores, buscar mayores, contar primos. A ver cómo se llama la función porque se me perdió. Agregar uno, mirá. Acá tenés agregar uno. Lo único que vos tenés que respetar, esto miren que esto tiene cierta dejo de realidad, ¿no? De cuando les toque trabajar. Le van a decir, chicos, acá tenés esto y tenés que programar lo que va acá adentro. Lo único que vos vas a tener que respetar es esto. Y aún así le podrías cambiar el nombre a esto sin alterar nada de lo otro. Lo que esto sí, Sí, tiene por que hacer supuesto. es funcionar como se espera que funcione, ¿sí? Y no puede romper algo de lo que viene. O ahí está recibiendo 3 vectores, ¿sí? Nombres, contenido y cantidad son 3 vectores, ¿sí? Y vos tenés que entender que esos 3 vectores ya existen, ya están, y vos ahí tenés que agregar uno nuevo. Y ya. Claro. ¿Sí? Eso es Sí, lo sí. fundamental. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense de, si hay algo que no entienden, primero que me preguntan, porque estamos acá charlando, pero si hay algo que no entienden, en cuanto a, tengo que programar una función, tengo que imprimir, no tengo que imprimir, tengo que programar adentro, tengo que programar afuera, qué es lo que entra, qué es lo que sale, vengan y lean, porque esta es otra parte que a mí me parece muy importante, ¿sí? Y por la cual estoy poniendo pilas en tratar de preparar para que trabajemos de esta forma. Vengan y lean este código. ¿Sí? Deberían estar preparados para leer este código y entenderlo. Cuando estoy haciendo así, miren, estoy señalando, ya me siento en el aula, la otra pantalla. Me refiero a que lean el código que les estoy dejando en la otra pantalla, ¿sí? en el programa que ya les di, en la parte del menú principal, porque ahí les ayuda a entender qué es lo que la función tiene que hacer y qué es lo que la función recibe. Si hay alguna duda, más bien que pregunten. El agregar uno es agregar un archivo más, y la parte difícil, más que difícil, la parte en donde van a tener que trabajar es en las 2 validaciones que hay que hacer. Las 2 validaciones son validaciones de letritas, ¿sí? Y esas validaciones tienen que trabajarlas para que cumplan con los criterios que están planteados en el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, mi pregunta no tiene que ver con lo del ejercicio, sino con otra cosa que vi que hizo y no sé, ¿cómo hace para que tenga acceso directo a las funciones como la tocó así para no tener que subir y bajar de pantalla? Tocas la tecla control. Cuando tocas la tecla control y te parás con el mouse arriba de una función que existe, se pone en azulcito. Se pone como un link.
tenés apretada la tecla control y te pone con Claro. el mouse arriba. Se pone azul y cuando haces clic te lleva a la función. Ah, bárbaro. Y si querés volver Gracias. al punto anterior, tocas control alt y flecha atrás y te lleva a donde habías estado antes. Ah, bárbaro. Gracias, profe. No, no hay por qué. Profe, ¿se supone que las funciones de validación las tenemos que hacer tipo más genéricas o acá tienen que ser específicas sí o sí? Y acá son bastante específicas. O sea, yo creo que en realidad deberías ocuparte de lo que pide, sobre todo la validación del nombre del archivo y de la cadena de control, deberías ocuparte de lo que pide. Es más, les voy a decir algo, en la cadena de control no validen que no estén repetidas las letras, simplemente validen que sean máximo 4 y que no haya ninguna letra que sea distinta, ¿sí?, de las que ahí adentro están planteadas. Solo eso validen. No validen que no estén repetidas porque no quiero que pierdan tanto tiempo en esto. Después, si quieren, lo agregan ustedes al hecho de validar que no estén repetidas. ¿Sí? Pero por lo pronto me conformo con que el conjunto de letras sea máximo 4, la cantidad, ¿sí?, y que cada una de las letras sea E, D, F o, no me acuerdo cuál era la otra, o P, ¿sí?, sean una de esas 4 y nada más. A ver, me pasé algo de largo ahí. Nico Sánchez, buena pregunta, ¿cómo hago para visualizar los dos módulos a la vez? Ah, esto, ¿ya te lo explicaron? Mira, lo muevo acá, va a ser más fácil. Mira, yo hago así, lo muevo ahí. Lo saco, lo acabo de arrastrar, ¿no? Lo agarré del nombrecito y lo arrastré. Y lo llevas a donde quieras. Por ejemplo, lo llevo a la otra mitad. Y lo suelto ahí y ya te queda. La verdad que esto es muy útil, sobre todo cuando uno usa pantallas un poco más grandes, es terriblemente útil. Profe, también hay que validar de que sea .tx así, o solamente con las letras. No. Que termine en .txt, sí. O sea, vos Ok, tenés que validar que el nombre del archivo, ¿qué va a tener? Si tiene que tener 8 letras, va a tener 8 más 4, 12. El largo total de la cadena va a tener que ser 12. Y las últimas 4 tienen que ser .txt. Eso es obligatorio. Esa es la validación. En realidad, ahí les dije toda la validación que hay que hacer. claro, y tienen que ser 8 clavadas. No, tienen que ser 8 clavadas o pueden ser más o Y menos. no, fíjate que el enunciado dice 8, no dice al menos 8. Dice Ok, 8. Porque en eso tienen que empezar a ser muy estrictos, porque esos son los problemas que después pasan en los parciales, porque no leen bien y entonces dijeron, bueno, eran más o menos 8. No. El software, hay veces que el requisito es aproximado y uno tiene el lugar a más o menos ir o venir de acuerdo a lo que entiende que es mejor, pero hay veces que es estricto, 8. No pueden ser ni 7 ni 9, tienen que ser 8. ¿Sí? Y en este caso creo que lo dice claramente así. Una cadena de 8 letras, más .txt. ¿Sí? O sea que son 12 caracteres en total. ¿Se entiende, Augusto? sí, se entiende. Buenísimo. El que lo tenga, me lo pasa por ahí y lo probamos.
Mira, ya los ayudo. Ah, no, esto no les quería mostrar esto. Algo así, ¿se acuerdan las validaciones? La cuestión ahí es cómo ponemos esa condición. Igual, David, abran el micrófono y pregunten. Claro, exacto, Bruno. Se arrepintieron. No, no hay problema, David, nada que disculpar, no hay drama. Guarda porque en realidad vas bien, Bruno, pero el len debería ser 12, no 8, porque 4 te suma la extensión. Estamos diciendo 8 letras más .txt. O sea que en total son 12. ¿Se entiende, Bruno? Bien. Profe, ¿los valores que entran como vectores o lo que entra son lo que vas a poner? Eso me entró la duda Los ahora. valores Tipo, que entran. No entiendo. ¿A qué te refieres con los valores que entran? o sea, si lo que entra en la primera función, Ah, a ver, si a lo ver. que entra son lo que entra son los Lo vectores. muestro acá para ver si hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de agregar uno, acá vos te referís a esto, Claro, nombre, contenido y cantidad. claro, si esos son los vectores o son los que vos vas a agregar. Acá Porque yo abajo te lo dice, en el docstring, te dice el vector de nombres, el vector de contenidos y el vector de cantidades. siempre me pasa lo mismo, no leo. Bueno. Pero no importa porque estamos entrenándonos y a mí me preocupa que ustedes estén mejor preparados para las evaluaciones. Entonces, está bueno que pase acá y no que sea un problema luego. Y es medio
Es medio ambiguo eso, Federico, porque a ver, yo entiendo lo que vos decís y no está mal, pero por cómo está planteada la condición, si un archivo se llamara, por ejemplo, j.txt1 3611.txt, debería ser comprobado como correcto, ¿sí? Pero fíjate que si a esto yo acá le pongo .pp, tu condición te va a devolver correcto, ¿sí? Y en realidad no es lo que estábamos planteando, porque lo que queremos es que el .txt sea la extensión. ¿Se entiende lo que quiero decir, Federico? Sí, sí, se entiende, profe. Entonces Profe, hay que trabajarlo de perdón. alguna otra manera para asegurar el control de la extensión, de la última parte. ¿Sí? ¿Quién más me decía algo? Yo, pregunta tonta, se me olvidó. ¿Cómo era para agregar un o sea, algo a un vector? Se me olvidó la palabra que iba después del punto. Append. Ahí está. Gracias. No, no hay problema. Dijera mi profesor de seguridad informática de maestría, la única pregunta tonta es aquella que no se formule. Dijo append, ¿no? Append, así mira. No me aparece. Vector.append. Y acá entre paréntesis, lo que quiero agregar. ¿Sí? Punto append. Ah, claro, porque no me está apareciendo. O sea, cuando lo busco para que me salga el menú de opciones, no me aparece. Y no, no te va a aparecer porque el programa no se da cuenta que nombre es un vector. Ah, claro. El hecho de que no aparezca no quiere decir que no lo puedas usar. Ah, ok, genial, entonces. Bueno. No, está bien eso, Isaulo, correcto. Una vez que validaste las condiciones para esa cadena, lo agregas al vector. Bueno, alerta spoiler. ¿Sí? No, no lo leí todavía, Bruno, pero mándenmelo por privado a eso. Sí. Puede funcionar. Me lo mandaste por privado ahora, pero ya lo había puesto en el grupal. Y no se puede borrar del grupal. No hay problema. El problema es Bruno. Sí, de hecho, por ahí va la cosa. Solo que yo recién estaba viendo, que lo probé porque no me acordaba bien si era -4 o -3, pero fíjense cómo vendría la condición de esta validación. Y de paso lo vamos construyendo. Len de nom, que es la cadena que yo leí acá arriba, esto tiene que ser igual a 12 para estar bien, con lo cual que si es distinto de 12, está mal. ¿Sí? O si nom sub -4 2 puntos, fíjense que lo probé acá, ¿no? ¿Qué hago si yo a esta cadenita le digo -4 2 puntos? Me devuelve los últimos 4 caracteres. ¿Sí? Acá lo hice con esta cadena, y fíjense, no sé si se llega a ver ahí, acá lo hago con otra cadena, por ejemplo, acá voy a poner .pp, ¿sí? Y si le pido los últimos 4, me devuelve pp. ¿Sí? Y si digo .pep Guardiola, Guardiola, me devuelve pep. ¿Sí? Entonces, me devuelve los últimos 4, usando el operador de corte. Me acuerdo de la clase pasada, creo que alguien quería a toda costa usar el operador de corte. Bueno, ahí estoy usando el operador de corte. ¿Sí? Muy bien, Milagro, excelente. Excelente. Entonces, por nom y ese pedacito distinto de .txt.
Y ahí tengo una condición. Si se cumple que no es de 12, o se cumple que los últimos 4 no son .txt, entonces error, ¿sí? Y la extensión .txt y lo vuelvo a cargar. ¿Sí? Y ya con eso tengo la validación del nombre. Ahora, para acá abajo, habría que hacer def validar contenido, creo que era. ¿Sí? Y bueno, va a ser algo bastante parecido en cuanto a la estructura, porque va a ser un validador. O sea que esto va a ser bastante parecido acá. Solo que este es un poquito más complejo, porque este validador de contenido ingrese control del tipo de contenido. ¿Sí? Esta condición va a ser un poquito más complicada y de hecho ni siquiera la voy a escribir acá, la voy a escribir en otra función y ahora les voy a explicar por qué. Si la quisiera escribir ahí, voy a hacer una ensalada. Y bueno, acá habría que poner... Déjenme, lo voy a hacer así. 4 letras o menos y contener las letras E, P, F, B. ¿Sí? Y uy, acá hice cualquier cosa en realidad. Nadie me había dicho nada. Profe, yo lo hice diferente, o sea, es mucho más simple eso, porque yo lo que había hecho, nunca no se me ocurrió eso, y yo hice un for de que, bueno, vaya recorriendo el nombre, y bueno, que ahí lo vaya contando las letras, y si era 12, que, bueno, que estuviera bien, y si no, que retornara -1. O sea, si era, la cantidad de letras era 12, que haga todo lo de ingresar el nombre, todo eso. Es más complicado que esto, obviamente, pero... No hay problema, de hecho en esta de acá abajo no nos va a quedar otra que hacer un for. No hay problema que hagas un for. Por ahí esta era la forma más simple de hacer la condición, pero si vos hiciste un for que recorriera la cadena es otra forma de validar y está perfecto, no hay problema con eso. ¿Sí? De hecho acá yo puedo decir que el len de contenido sea menor o igual que 4, ¿sí? Ujú. En realidad para que esté bien yo tendría que poner que sea menor a 1 o el len de contenido sea mayor que 4 or not validar caracteres contenido. Y acá pasarle la cadena. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esta función validar caracteres contenido? Esta Sí, lo función plan. validar caracteres contenido no queda otra que sea un for. Porque si acá yo tengo que validar que cada uno de los caracteres sea uno de los que yo necesito, ¿sí? Hay varias formas de hacer esto, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y a lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿sí? La manera de hacer esto es agarrar la cadenita, recorrer cada uno de los caracteres y ver si cada uno de los caracteres cumple. Entonces, el resultado, voy a asumir que esto está bien. Igual a true. Voy a asumir que es válido. Perdón. For car in contenido, dos puntos, if not car in PFD res igual a false,
break, return, res. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Recibo la cadena de contenido, ¿sí? Y asumo que está bien. Empiezo a recorrer, ¿sí? Si no está bien, ¿sí? En realidad, bueno, esto es así, ¿sí? Si no está bien, entro y lo pongo en falso y corto, porque con una letra que no esté bien, terminé, ¿sí? Y retorno ese resultado. Entonces, en la validación acá abajo, ¿sí? Si en algún momento esto vuelve false, este not lo hace true y por lo tanto vuelve a controlar. ¿Sí? Y ahí me Claro. quedan las dos validaciones. ¿Sí? Ahí me queda la validación de nombre de archivo acá arriba y la validación de contenido acá abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. Claro. Esta era la parte más difícil de todo el punto, porque ahora, acá en agregar, si ya tengo esas validaciones programadas, acá en agregar la cosa viene muy simple. ¿Sí? Acá en agregar será print, ingrese los datos del archivo a agregar. Dos puntos. No, sin barra N, ahí está. Y acá, esto es, vamos a hacer un print. Esto es solamente por jugar un poquito con la forma, ¿no? Bueno, acá habría que cambiar los códigos. Bueno, no, vamos a hacerlo sin demasiado lío, Nom igual a validar nombre. ¿Sí? Contenido, voy a decir igual a validar contenido. Y cantidad igual a int input ingrese la cantidad de filas que modifica. Tengo los tres datos ya válidos, ya correctos, ¿sí? Y ahora el tema es dónde los agrego. Si yo confío en que los tres vectores están estrictamente iguales, ¿sí? Yo puedo hacer un append en cada vector. Aunque si estoy trabajando con vectores paralelos, quizás sería más interesante, ¿sí? Asegurarme de que el append va a provocar el mismo subíndice en cada uno de los tres vectores. ¿Sí? Ese asegurarme implicaría hacer una condición y una validación extra que no voy a hacer porque no me interesa, ¿sí? Pero hay un tema ahí que acá, al estar usando append, hay que asegurarse de que el append lo hagamos sí o sí en los tres vectores y que nunca vayamos a hacer un append en uno y no en el otro, ¿sí? Pero bueno, a nivel de append, lo que puedo hacer es nombre.append nom contenido.append cont y cantidad.append cant. ¿Sí? Print el archivo se agregó correctamente y se terminó la historia. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra función. Fíjense que la función de agregar era una soncera. ¿Sí? Lo que sí era un poquito más rebuscado eran estas funciones de validación. No había demasiado trabajo en la función de agregar. ¿Sí? Nadie me pasó la función de agregar, sí me pasaron por ahí las funciones de validación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Duda, ¿se acuerda que nosotros podíamos hacer de, bueno, cada valor haciendo uno debajo del otro? Que era barra invertida, y no me acuerdo si era N o T, cuál era de los dos. Porque me logró guardar cada nombre, cada cosa, cada variable en un respectivo vector, pero me aparece todo junto y no queda lindo. O sea, no queda prolijo. Y quiero ver de poner un vector encima del otro.
Si no me acuerdo cuál era. No entiendo Sí, a qué te referís con eso, porque el mostrar que está hecho acá te muestra cada dato todo junto, digamos. Te lo muestra por separado a cada uno de los datos. Este mostrar. O sea, a ver, si yo ejecuto esto, veamos un poquito. Si yo ejecuto esto, uso la opción 2, genero 10. ¿Sí? Te lo muestra así, como en una tablita. claro, eso quiero hacer. Pero lo hice Y ya está hecho diferente eso, ya es parte del programa que yo les di. Si yo ahora ya tengo esto, ¿no? Ya tengo estos. Si yo ahora voy y ejecuto la opción 1, ¿sí? Y acá digo A, B, C, D, E, F, G, punto TXT, ¿sí? Vamos a equivocarnos, punto text, ¿sí? Me va a dar error, me va a decir que tiene que ser punto TXT, o sea, A, B, C, D, F, G, punto TXT, ¿sí? Ujú. ¿Qué le estoy errando ahí? Ah, me falta una letra, me falta la H. A, B, C, D, E, F, G, H, punto TXT, ¿sí? Ahora que cargue la cadena de control, PFD, cadena de control, enter, ahí le erré en algo, porque no me va a dejar Necesito un cargarlo. espacio, profe. No me parece a mí. Oh, ¿en qué le erré? Ahí la que está mal es la función esta. Si el n es menor a 1 por mayor a 4, esto no se cumple, porque es 3 en este caso. Or, not, validar caracteres. Validar caracteres está viniendo not kind. A ver. Ah, qué pescado que soy. Qué pescado que soy. PF creo que era. Ahí está. Está poniendo las comillas. Ese era el error. Y un número, y ahí agregué. Si voy a la opción 3, que era mostrar el vector. ¿Se entendió cuál era el problema? ¿Vieron cuál era el problema? ¿Qué era lo que me estaba pasando? Sí, profe. Creo que puse un espacio de más, ¿no era eso? No, las comillas. Ah, claro. Estaba escribiendo las comillas en la carga. Ah, Y en claro. realidad tenía que escribir las letras solas. ¿Sí? Ujú. Pero bueno, voy a mostrar entonces, y ahora tengo lo que había cargado antes, y el último, que es este de acá, que es el que acabo de crear, el que acabo de cargar a mano. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tengo resuelta la primera parte, que era agregar uno. ¿Sí? Si quiero agregar uno más, vuelvo a llamar a agregar uno, y sigue agregando de a uno debajo de los que ya había generado de forma aleatoria. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien no lo pudo resolver? En realidad no me mandaron ninguno, así que no sé cómo venimos. A mí no me está cargando en la parte 2, o sea, no me lo está ingresando. No sé por qué. ¿El generar datos aleatorios no anda? No, no, sí, eso sí me lo genera, pero la opción 1 no me los ingresa. No sé por qué. Y a ver, veamos qué es lo que tenés distinto. Ahí le paso la 1. No, acá está, mirá esta, vos. Acá está la que yo acabo de programar. ¿Sí? Acá está la que yo acabo de programar. Válido el nombre, válido el contenido, la cantidad, ¿sí? Agrego el nombre, agrego el contenido, agrego la cantidad. Eso es todo. Esta es toda la función, no hay más que eso. ¿Qué tenés distinto? No, yo puse eso, o sea, puse lo de, bueno, al nombre agregar el nombre de vector, al contenido agregar el contenido y cantidad agregar la cantidad de fila, pero cuando pongo la opción 2 y me genera y le pongo la opción 3 para mostrar todos, no me aparece el nuevo. No, es que si tomás, si la opción 2 te pisa lo que hay. Fíjate que la opción 2, cuando vas a generar, crea los vectores de cero, pisa lo que hay en los vectores. ¿Sí? Ujú. Entonces tenés que usar la opción 2 primero y la opción 1 después, porque si no, Sí, vas a pisar lo que tenés. Bueno, fíjate si no, después lo revisaremos. o sea, sería el Franco, orden. Perdón, entonces sí, respóndele a él.
Franco, Ramiro. Franco. Sí, yo creo que terminé la validación. Ahora, ¿cuáles son los datos que tendría que cargar para así, mejor dicho, cuáles son los datos que tendría que agregar a los vectores de nombre, contenido y, ¿por más? Y cantidad? ¿Cómo cuáles son los datos que deberías agregar? Lo que acabas de validar. Vos tenés que cargar el nombre, cargar el contenido y cargar la cantidad y agregar las tres cosas, cada uno al siguiente elemento de cada vector. Ok, gracias. Que eso es lo que hicimos en esta función. Ahí lo veo. Ramiro, Profe, no sé si leí mal o algo así, pero en el validar contenido, tiene que la cantidad de letras ser mayor a 4, ¿no? no. Esta condición de acá está diciendo mayor a 4 porque lo que estoy haciendo es poner una condición que sea verdadera cuando está mal, porque este es un validador. Entonces esta condición está al revés. ¿Sí? Claro, entonces tiene que ser mayor a 1 y menor a 4. O menos. Tiene que estar entre 1 y 4. Claro, ahí está. Eso, porque no lo leí donde decía y estaba perdido en eso. Mirá, acá lo dice en el enunciado, que dice que la cadena de contenido tiene que ser entre 1 y 4 letras, ¿sí? Puede incluir todas las letras o solo algunas. Por ejemplo, ED debe validar que al menos incluya una letra y que no puede incluir ninguna de las letras distintas de estas 4. Bien, gracias, profe. Está aclarado en el enunciado qué es lo que había que validar. ¿Sí? Ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda acerca de esta primera parte? No, profe, había que pensar más que nada en las validaciones. Alguien, o sea, los que no lo pudieron hacer, que asumo que son muchos porque nadie me mandó código, ¿sí? ¿Pudieron entenderlo ahora? Lo bueno es que podemos seguir con el resto, por más que no hayan podido hacer este punto, porque por eso lo armé así, digamos, pero ¿se pudo entender qué es lo que había que hacer en este punto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, contigo hablamos recién, pero el resto digo, porque tengo un montón de Sí, gente profe. ahí. Sí, somos 72, pero son 2 o 3 lo que me dicen, entonces no sé qué pasa con el resto. Esta es la parte dura de la virtualidad, que no les veo las caras. Bueno, Sí, profe, o sea, yo no llegué a resolverlo y, bueno, supongo que ahora voy a quedar atrasado, pero puedo entenderlo ahora cuando lo explicaste. no, está bien. Si no llegaron a resolverlo, yo después se los voy a subir, como hice la semana pasada, completado. Entonces no se frenen con ese punto, ¿sí? De última, comenten lo que habían hecho, pongan el pass de nuevo y sigamos con el punto que sigue. Porque con lo que yo les di hecho, pueden seguir con la parte de lógica del punto que sigue. ¿Sí? Entonces no se frenen con eso, dejen ese, no usen la opción 1, ¿sí? Y sigamos con lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Así no nos atrasamos. Sí, profe, perfecto. Bueno, el que sigue está muy bueno. No es tan fácil de entender tampoco, ¿sí? Pero está muy bueno. Dice, mostrar el o los archivos con mayor cantidad de filas. Y les voy a cambiar ahí un detalle, ¿sí? Que me acabo de dar cuenta recién cuando lo ejecutamos, me acabo de dar cuenta. Vamos a cambiar eso y vamos a poner mostrar el o los archivos con menor cantidad de filas. Porque normalmente aparecen varias con 0, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que este punto que les estoy mostrando, les estoy pidiendo, no es fácil de resolver. Los estoy desafiando en realidad. Les voy a dar 20 minutos para que traten de resolverlo y lo vamos a hacer después en conjunto. No es algo difícil, pero es algo nuevo. Les estoy pidiendo no el menor, un menor. Les estoy pidiendo todos los menores. Nosotros recién veíamos, cuando ejecutamos, ¿sí? Que por ejemplo acá tenemos este que tiene 0, este que tiene 0, este que tiene 0, este que tiene 0, y estos 3 que también tienen 0. El resultado de este punto deberían ser los 7. ¿Sí? Debería mostrarme los 7 que tienen 0, pero solo los nombres. ¿Sí? Eso es lo que pide. ¿Sí? El o los archivos
¿sí? Con menor cantidad de filas. Insisto, si quieren hacer la parte del mayor también, pero si hacen la parte del menor va a ser más fácil probarlo y verlo. Porque siempre van a ser más de uno. O si generan aleatorios van a ser normalmente más de uno. ¿Sí? Entonces, a ver, antes de que se pongan a trabajar, y a modo de pista, ¿qué tendrán que hacer ahí? ¿Qué tendrá que devolver esa función? ¿Qué les parece? Otro ¿Alguien? vector. Claro. Bien, perfecto. ¿Qué va a tener ese nuevo vector? ¿Qué va a tener adentro ese nuevo vector en cada uno de los elementos? ¿Un Los qué? nombres de los mayores. Claro, los subíndices donde están Pueden ser los las subíndices, cantidades. pueden ser los subíndices, pueden ser directamente los nombres. Lo que gusten ustedes. ¿Sí? Después, en todo caso, si quieren, lo hacemos de las dos maneras. ¿Sí? Pero perfecto. Esa es la idea. O sea, el resultado no puede ser uno solo, una sola variable, porque podemos tener más de uno. Entonces, el resultado es un vector. ¿Sí? Y ese vector puede tener los nombres directamente que necesito mostrar o puede tener los subíndices de los archivos que quiero mostrar. Y en base a eso luego mostramos. ¿Estamos de acuerdo? A trabajar en eso. Son y 10. A las y media lo resolvemos. Después vemos qué nos queda por ahí pendiente, pero a las y media lo resolvemos. Jorge, necesito atender la puerta. ¿Te dejo un minutito? George, ¿estás por ahí? Estás muteado. Ahí estoy, Federico. Tendría que hacer un primer recorrido para ver el subíndice del vector en menor de todo y después fijarme. Esa sería una solución, Federico. También se puede hacer con una sola vuelta. ¿Sí? Si quieren intentarlo, lo intentan y si no, no. Chicos, los dejo un minuto, tengo que atender la puerta y ya vuelvo. Poner el vector cantidad, ¿ya lo va a recorrer o hay que ponerle en cantidad? Porque puse el en cantidad y me lo tiraba como error, como que está incorrecto, por eso me quedó la duda. ¿Cómo componer el vector? No entiendo. O sea, yo lo que quiero hacer un for, de nuevo, que recorra el vector cantidad y que ahí vaya viendo cuál es el menor. Pero no sé si eso está bien, no sé si es posible eso. ¿Cómo recorremos un vector? Se me olvidó. Conceptualmente. Ahí hay algo cómo lo deberíamos entender conceptualmente. Y fíjense que esto después lo aplican al vector que quieran, ¿no? No importa si es de cantidad o de lo que sea. Yo tengo un vector acá. ¿Sí? Este vector tiene elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Este vector tiene elementos. ¿Sí? No importa cómo se llame este vector. Y yo tengo que recorrer este vector. ¿Qué quiere decir recorrer? Tengo que visitar lo que hay acá, lo que hay acá, lo que hay acá, lo que hay acá, lo que hay acá y lo que hay acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para hacer ese recorrido? ¿Qué necesitábamos? Con un for. Exactamente, tenemos que hacer un for, ¿sí? En donde yo Con el quiero tener índice. una i, exacto, lo que dijo María Soledad. Yo quiero tener una i, ¿sí? Que tome estos valores, que tome los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, para poder acceder a cada una de estas posiciones. ¿Y eso cómo lo hacía? Necesito un range. Con el rango, profe. Exactamente, necesito un range
que me devuelva, ¿sí?, esos valores. O sea, yo necesito que este range me devuelva el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener este range? ¿Sí? Con la longitud, con len. Exactamente. ¿Quién es len acá? Len Debeck es igual a 6. Si yo al range le paso ese 6, le paso el len Debeck, le voy a estar pasando ese 6. Y el range no llega hasta el 6, llega hasta el anterior. Con lo cual, este range me va a estar devolviendo esta tira de valores. Entonces, la I, esta I, va a tomar esa tira de valores que tenemos ahí. Entonces, en cada vuelta del for, si yo digo print, o lo que quiera hacer, pero bueno, print, vec, sub I, en cada vuelta del for, yo voy a estar accediendo a cada uno de los elementos, empezando por el 0 y pasando por todos. ¿Sí? Este concepto este concepto, por decirlo de alguna manera, de recorrido es fundamental. ¿Sí? Y cuando yo recién te decía, creo que era Augusto que me preguntaba, Sí. te decía, conceptualmente, ¿cómo recorrer un vector? Esto, ¿sí?, es insalvable. Esto ustedes lo tienen que entender, independientemente del problema que estemos enfrentando. Ahora, en este problema, si yo tengo que recorrer y tengo que mirar los 3 vectores a la vez, y bueno, será entrar al vec, entrar al vec 1 y entrar al vec 2, ¿sí?, siempre usando la misma I. Si tengo que entrar a los 3 vectores, que en este caso se llaman nombre, contenido y cantidad. ¿Sí? No importa qué haga, pero la idea de cómo hago para hacer una iteración que recorra, eso es fundamental. Bueno, ahí Federico planteó una solución posible que no está bien. En esa solución, Federico, vos no sé bien qué es lo que estás queriendo hacer, pero vos tenés que entender que por cada vuelta del for de afuera, ¿sí?, estás haciendo una vuelta completa del for de adentro, con lo cual eso no es la idea. ¿Sí? Y de nuevo repito, no pongan en compartido, mándenmelo a mí si quieren mandar código, lo cual me encanta, pero no lo pongan en compartido, así dejan al resto que piense sus propias ideas. Me gusta ese, ¿quién es? Eliseo, me gusta ese, me gusta, me parece que está bien, ¿sí? Habría que probarlo, pero me gusta. Sí, me gusta bien ese. Vamos a ir por ese camino, vamos a tratar de probar eso que mandó Eliseo. Volver a crear el vector de 0, Bruno, es la solución para eso. Si vos querés borrar los elementos de un vector que ya habías armado, lo volvés a crear de 0 y borraste todo lo que había dentro. Y de esa manera volvés a empezar. ¿Sí? Profe, Está perfecto eso, Eliseo, porque si hubieras querido poner valores, no hubieras sabido cuántos. Así que está perfecto lo que estás haciendo ahí. Carlos, Franco, a preguntar más. perdón, quería preguntar cómo hago para compartirle. Me siento un poco más confiado con este y quería ver si estaba bien. Mándamelo por mensaje privado ahí en el chat. Profe, vio que yo estaba haciendo el for externo este. Sí, Puede ser que la solución esté bien, pero sin el for externo. a ver, ya O sigue vuelvo a estando verlo. mal. Ya vuelvo a verlo. Para ti estoy viendo el de Ahí, Carlos se lo ahora. paso nuevo, si no. No hace falta. Ahí lo vuelvo a ver. 40 in range.
Carlos Nagy, no estaría haciendo falta hacer 2 vueltas. Lo que vos estás planteando funciona, pero no sería necesario hacer doble recorrido. Ahora te voy a mostrar que lo podemos hacer todo en un solo recorrido. El tuyo no va a funcionar, Federico, porque lo que pasa es que cuando encontrás un nuevo menor, tenés que ocuparte de trabajar de forma diferente con el vector. Franco, lo mismo que Carlos. Está bien, pero se puede hacer con un solo ciclo. Por ahí tengo varios ya. Vamos a ver cómo lo enfrentamos. Me voy a quedar con el de Liceo que me ha pasado por acá arriba. Me parece que ese tiene que andar. Bueno, profe. Entonces, ahí lo reviso bien. Bien, yo ahora voy a ir con la idea acá de Liceo, ¿sí? Y después lo corrijo. Entonces, dijimos, el objetivo de esta función es retornar, ¿sí?, un vector con los índices de los menores que encuentre en el vector de cantidad, ¿sí? Entonces, si voy a retornar un vector, voy a arrancar con un vector, ¿sí? Va a ser un vector vacío, ¿sí? Voy a arrancar por ahí, ¿sí? Y el menor, ¿sí?, va a ser igual a cantidad sub 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer que cuando trabajamos con vectores es muy fácil quedarse con el menor, quedarse con 1? ¿Sí? En realidad quedarse con el menor no, quedarse con el primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primero está en la posición sub 0. Sin embargo, a diferencia de lo que habíamos dicho no ayer, la clase pasada, ya estoy loco directamente. A diferencia de lo que habíamos dicho la clase pasada, en este caso vamos a necesitar arrancar desde el primero, porque en el caso de que sea igual al menor, también tengo que trabajar. Entonces, vamos a ir con un for i in range de len de cantidad, ¿sí?, un recorrido completo. Y acá viene la historia. Acá tenemos que trabajar de 2 maneras distintas. Por un lado, chequear qué pasa si es menor que, y por otro lado, chequear qué pasa si es igual a. Porque si es igual, estoy encontrando otro menor más del menor que ya tenía. Y si es menor, estoy encontrando un nuevo menor, y por lo tanto la cosa cambia. Entonces vamos por partes. If cantidad sub i menor que men, si esto es verdad, acabo de encontrar un nuevo menor. ¿Sí? Si encontré un nuevo menor, ¿qué es lo que hacíamos? Primero que nada, tengo que decir men igual a cantidad sub i. ¿Sí? Pero además de decir men igual a cantidad sub i, ya estoy con vos, Augusto, dame un ratito. Pero además de decir men igual a cantidad sub i, ¿qué pasa si yo encontré un nuevo menor? Lo que pasa... Se borran los anteriores. Exactamente, Bruno, correcto. Es que yo el vector de menores lo tengo que volver a empezar desde 0. ¿Sí? Tengo que arrancar con un vector de 0 con los nuevos menores. Y de hecho ese vector que arranco desde 0 tiene que tener un solo elemento, un solo subíndice. ¿Qué es quién? ¿Quién es el subíndice que tiene que tener ese vector que arranco desde 0? La i. Porque acabo de encontrar un nuevo menor. Y este nuevo menor que acabo de encontrar, no hay duda que va a ser parte del resultado. Entonces, res, ¿sí?, va a ser igual a un vector con la i adentro. Un vector con un solo elemento con la i adentro. Y nada más. ¿Sí? Pero si no, ¿sí?, si cantidad sub i no es menor que men, puede pasar que sea igual. Entonces acá voy a tener si cantidad sub i es igual
que men, si esto es verdad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estoy encontrando un nuevo menor que es igual que el menor que ya tenía. Y en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente agregar un menor más a los menores que ya tenía. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es decir, res, ¿sí? Punto append y. ¿Sí? Al menor no lo toco porque sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero sí tengo que agregarle ahí como un nuevo menor al resultado, ¿sí? Y una vez que termino, si es mayor, o sea, si no es menor y tampoco igual es mayor, si es mayor no me importa, porque no estoy buscando, en realidad después cambio bien el enunciado para que quede todo prolijo, pero no estoy buscando los mayores, estoy buscando los menores, ¿sí? Y finalmente return res. Return res, ¿sí? Y entonces ahí tengo, ¿sí? Ahí tengo mi función que devuelve, ¿sí? Todos los menores. Entonces, probemos esto, ¿quieren? Probemos esto y después vemos alternativas. Vuelvo a ejecutar. A ver, vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a generar algunos. ¿Sí? Vamos a generar 10. ¿Sí? Bueno, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son en 0. ¿Sí? Con lo cual, si voy a mostrar los menores, la opción 4, ¿sí? Debería mostrarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, que están en 0. Con lo cual, fíjense que funcionó correctamente. ¿Sí? Bien, ¿cuál fue el secreto acá? Y ahora empiezo a contestar preguntas, que veo que se puso heavy. Ahora me encanta porque me parece que van siguiendo, entonces me parece fantástico. ¿Cuál fue el secreto acá? Yo arranco con un vector vacío, ¿sí? Y me quedo con el menor con el primero. Si el que tengo en cantidad sub i es igual al menor, simplemente agrego en la i. Y si no, si es menor, lo agrego, pero además, ¿sí? Vacío el vector y arranco con un vector desde cero, ¿sí? Con solo la i en su interior. Y ese es todo el truco, no hay mucha más ciencia. Bueno, ahora contesto preguntas. No me acuerdo quién estaba primero, Ramiro creo, que había visto, o Federico, alguno de ustedes. ¿Quién estaba primero? ¿O Augusto? ¿También tiene la mano levantada? Augusto. ¿Alguno? No, Augusto. lo mío era una duda al final, que, que me estaba tirando un error por una cosa de mayores, pero ya lo solucioné, porque no había retornado el valor y claro, estaba haciendo sin nada, por eso estaba dando el error. Estaba actuando sin nada en la parte de abajo y Bien. cuando retorné ahí me mandó bien. Bien, buenísimo. Entonces, Ramiro, Federico. No, yo quería preguntar, ponerle que no aparecen todos ceros y aparece 1, 1, 1 y después recién un 0. Ahí, ¿en qué momento se resetea el vector y solo se queda el 0? Cuando aparezca el primer cero. A ver, ¿qué va a pasar? Supongamos que que este primero no era un cero. ¿Sí? Supongamos que este primero era uno distinto del cero. Entonces, vos acá en menor guardaste un 10. ¿Sí? Guardaste un 10 en menor y entonces entraste acá. Está ahí, arranca en 0, ¿sí? Apunta al primer elemento del vector que tiene ese 10. Porque fíjate que arranca con este mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vos acá pusiste el menor, el cantidad sub 0. Entonces, la primera vuelta de este for, como está planteado, siempre va a venir por acá. Siempre. ¿Sí? La primera vuelta de este for siempre va a venir por acá. ¿Por qué? Porque estoy arrancando con el for en 0 y ya el elemento 0 lo puse en menor. Entonces, cuando venga acá y pregunte, no va a ser menor, porque ya lo guardé acá. ¿Sí? Entonces va a venir por acá y va a ser igual y voy a agregarle ahí. Luego me decís, bueno, agregué ese, pero el primero era un 10. ¿Sí? Entonces voy con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta, cantidad sub i es 0. Es menor que men. Hasta ahora tengo cantidad sub i al anterior men, que era un 10. Y ahora viene un 0. Entonces entra por esta parte y dice men igual a el siguiente, que es 0. ¿Sí? Y res igual a un solo elemento con la i, que ahora va a estar valiendo 1. O sea que el res borra el 0 que tenía antes y pone solo un 1 ahí. Y después cuando vuelve a empezar, vuelve a venir.
Si vuelve a venir un 0, esto va a ser falso, va a venir por acá abajo y va a agregar el subíndice. Y si no vuelve a venir un 0 y viniera, bueno, ya el 0 no, en cantidades no va a haber uno más chico, pero suponte que viniera un -4, si viniera un -4, va a entrar por acá, va a volver a resetear y se va a quedar con el nuevo valor, ¿sí? Si lo volvemos a ejecutar a esto y volvemos a generar aleatorios, Claro, lo que yo estaba haciendo era agregar los subíndices de los que fuesen iguales. Por eso, no estaba... y está Ahora que bien, me doy acá cuenta. está esto. Perdón, Federico, pensé que me seguías Exacto, sí, sí. amigo. Sí, el problema es que vos estabas agregando los subíndices de los que fuesen iguales, pero nunca reiniciabas el vector. Claro. Eso es lo que me Entonces, falta. eso no iba a funcionar. O sea, cuando vos encontrás un nuevo menor, todos los que habías agregado no te sirven más. Entonces el vector tiene que volver a partir de 0. Por eso es No, importante solo... esta línea, porque esta línea está reiniciando el vector y solo está dejando el nuevo menor que acabo de encontrar. Y eso lo Acá borra no sé por qué. automáticamente. O sea, borra todo lo que tenga adentro y lo cambia por i nomás. Sí, en realidad ahí lo que te conviene es crear un vector nuevo. Si querés borrar los elementos, podés borrarlos, pero acuérdate que no tenés que dejar elementos vacíos, porque si no después tenés que controlar que solo sean elementos que tienen valores válidos, bueno, todo un tema. Entonces lo más fácil es borrar el vector y volver a crearlo de cero. No, claro. No, no. Quiero ver si logro que el primero no sea 0. ¡Ja! ¿Podés creer? Porque para confirmarle ahí a Ramiro que la cosa funciona, acá, mira. Ahí tenés, el primero es 1,81, el segundo es un 0 y después viene el 2,98. ¿Sí? Entonces, ejecutemos la opción 4, que era la de mostrar los mayores, y fíjate que igual me sigue mostrando los 3 que son 0. Pero no empezó con el primero. El primero lo perdió. El primero estuvo en el vector de menores hasta que llegó al segundo, y cuando llegó al segundo, que era menor, reinició, entró por acá, reinició todo y se quedó solamente con el 1, el 3 y el 4. ¿Se entiende, Ramiro? Claro, a mí me da más duda qué pasa si, por ejemplo, ya había pasado varias veces por el append y se habían sumado varios valores, ponerle que de uno o varios que coincidan, y después apareció un 0, que si ese 0 eliminaba a todos los que estaban adentro del vector Y y se hacía 0. si está eliminando está eliminando todo. Sí, que le van a eliminar todo. Gracias, profe. O sea, no hay duda de eso. No sé cuántas veces tendríamos que probar. A ver cómo estaba armado el aleatorio este para que dé 0. A ver si hacemos que dé 0 menos veces. Un segundo por acá. Random choice, letras. Generar valores. Y acá tenía generar cadena. Generar cadena. Nom con generar cadena de contenido. Está bien. Solo si tengo la D, acá está el tema, solo si tengo la D, genera cadena de contenidos. ¿Y cómo hacemos que sea? Solo si tengo la D, genera cadena de contenidos. Y vamos a borrar algunos que no. Vamos a hacer que genere menos ceros. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Quiero mostrarles, por lo que me pedían recién, que genere menos ceros. Vamos a sacar esta D. No, al revés. Tengo que sacar las que no tienen D. Vamos a sacar esta E. S. Y vamos a sacar estas 3. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí deberían generarse muchos más. Más cadenas con D. O sea, sin 0. Sin 0, exactamente. Entonces, si ahí generamos 10, bueno, ¿podés creer? Ahí está. Bueno, ahí no tengo ni un 0. O sea, acá, ¿quién va a ser? El 2 va a ser el menor.
¿Estamos de acuerdo? O sea, solo me tiene Sí, que sí. devolver 1 con el 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora Sí. está más difícil que queden ¿Sí? iguales. O sea, va a venir, vuelve un vector con uno solo. ¿Sí? Entonces, vamos con esto. 4. ¿Sí? Solo vino. Y fíjate que para llegar a haber tenido el 2, primero tuvo que crear un vector que tenía este de 338. Después lo eliminó ese y creó otro vector que tenía este de 120. Después lo eliminó a ese y creó otro vector que tenía este de 65. A este no le dio bolilla. Después eliminó ese y creó este vector que tenía este con 6. A estos dos no le dio bolilla. Y después eliminó ese y creó este vector que tenía este con 2. ¿Sí? Y si nosotros agregamos ahora uno más, ¿sí? Vamos a agregar uno más. Vamos a jugar un poquito con esto. Vamos a agregar. A ver si... no sé, EDF, y acá 2, ¿sí? Lo agregué. Si mostramos, ahora tengo 2 veces el 2, ahí y ahí. Y si ahora ejecuto el 4, fíjense que me trae los 2 con 2. ¿Estamos de acuerdo, Ramiro? Sí, profe, ya entendí todo. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, ¿quién me quedaba? Federico. Federico Jiménez. Soy todo oídos. Ah, no, profe, disculpe, levante la mano sin querer. No hay problema. Estamos hasta acá entonces. ¿Alguna pregunta? Eliseo puso menores a Federico cuando es... Ah, bueno, sí, son detalles. No hay problema con eso. Lo que a mí me importa, y yo te contesté en base a la lógica, fíjate que yo me lo pasé por alto también a ese detalle. Eso, de última, el PyCharm te lo contesta. ¿Por qué salen tantos ceros? Ah, lo de los ceros ahí les mostré, porque cuando en realidad esta D de acá significa que en el archivo venían datos. Entonces, si el texto este no tiene D, el código que genera acá abajo la cantidad le pone un 0. ¿Sí? Acá genera directamente un 0. Y si no, genera un random. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que me tuve que ir a cambiar en realidad la generación de esta cadena para lograr que acá vengan más números. Buenísimo. Bueno, gente, vamos con el que siga entonces. ¿Qué hora es? Qué poquito tiempo nos queda. Bueno, a ver, de los que siguen, de los que quedan. ¿Cuál quiero que hagamos acá en clase? Déjenme ver. Quiero que hagamos este. Buscar un archivo por nombre, ¿sí? Y permitir modificar sus datos. Vamos con búsqueda secuencial nomás, ¿sí? Fíjense que eso es lo que estoy pidiendo acá abajo en el programa principal. Esa opción simplemente dice buscar y modificar, ¿sí? Y acá tienen que ustedes trabajar. Les dejé absolutamente libertad, ¿sí? Vamos rápido. Al menos planteen la idea, qué es lo que habría que hacer, ¿sí? Y de última lo resolvemos en conjunto o se los dejo como tarea que ustedes me pidan. Pero rápidamente quiero que alguno plantee con el micrófono o lo plantee escribiendo, pero que alguno me tire una idea. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué cosa habría que tener en cuenta? ¿Qué sería lo importante para poder resolver ese problema? Primero no deberíamos pedirle un nombre al usuario, digamos, a pedir el nombre de alguno de los archivos del vector. Bien, perfecto. Vamos a anotarlo acá. Paso 1. Pedir nombre al usuario. ¿Alguno más que no sea Federico? ¿Cuál sería el paso 2? Recorrer el vector. Bien, Bruno, perfecto. Recorrer el vector para comparar y buscar ese nombre. Comparar con ese nombre, claro. Perfecto. Pero esa búsqueda que hacemos, ¿qué me debería devolver? Porque ahí es importantísimo. Te debería volver Un subíndice, ¿o dato. no?
Claro. Exacto, Bruno, un subíndice. Augusto, lo mismo, un subíndice. Y acá es importantísimo que la búsqueda devuelva un subíndice, porque yo voy a tener que poder trabajar con los 3 vectores. Lo único que me une a los 3 vectores es el subíndice. El subíndice. Entonces, el paso 2 es buscar en nombres, ¿sí? Y devolver el subíndice. ¿Sí? La Además, búsqueda, profe, como dijo Bruno, recorriendo todos los elementos, una secuencial, recorriendo todos los elementos y preguntando uno a uno hasta que lo encuentro. Cuando lo encuentro, corto y devuelvo el subíndice. ¿Sí? Todos felices. No ¿Cuál debería sería el paso preguntar. 3? No debería preguntar qué querés modificar. Está bien, está el vector. primero hay que buscarlo porque puede que no esté y si no está, no hay nada que modificar. Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar. Si busqué y encontré, ¿sí? Entonces ahora viene la modificación. Y acá, ¿cómo vendría? ¿Cómo seguiría la modificación? Esto es gente que, más allá de las limitaciones, más allá del hecho de que lo estamos haciendo en una aplicación con menú de opciones y de consola, más allá de todo eso, esto que les estoy pidiendo es realidad pura, ¿no? O sea, piensen cuando tienen que darse de alta en un formulario para entrar al club. ¿Cómo funciona? Ustedes ponen su nombre, el formulario que cargo para entrar al gimnasio. ¿Qué hago? Pongo mi número de documento, ¿sí? Entro y pongo ahí mis datos. ¿Y qué hace el programa ese? Me busca y me cambia y me modifica diciendo que yo voy hoy al gimnasio. ¿Se entiende? Esto es realidad pura, ¿no? Entonces, no es trivial lo que les estoy pidiendo que hagan, sino que quiero que vean que esto es realidad. Más allá de que nosotros lo estamos haciendo de una manera elemental o simplificada, el proceso lógico que hay detrás de esta funcionalidad es real. ¿Sí? ¿Cómo sigue? A ver, ¿qué seguiría ahora? Y ahora Poner que los los vectores. cambie. Los nuevos, Vamos de ahora. Bruno Gianoli, que habló primero. ¿Qué seguiría, Bruno? ¿Qué te parece? Poner los vectores con el subíndice ese y con un input cambiarlos manualmente, pensé. Bien, eso sería una alternativa, pero ¿no les parece que antes, para con la ida y vuelta con el usuario, tendríamos que hacer algo más? ¿No tendríamos un pasito previo? lo que quiera cambiar, digamos, pedirle lo que quiera cambiar del vector. Pero eso es más o menos lo mismo que dijo Bruno, antes de eso. Yo creo que lo primero que habría que hacer acá es decirle al usuario, ¿sí? Mensaje, lo encontré y tiene estos valores. En resumen, mostrar lo actual. Ese debería ser el paso siguiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el usuario modifique, primero le tengo que decir qué tiene. Piensen que acá hacemos un mostrar todos y los vemos. Pero piensen que yo tengo, no sé, 532 scripts. Ese era más o menos el número de scripts que teníamos para la puesta en marcha. ¿Sí? 500 y pico. 500, si no mal lo acuerdo, era de 532. 532 scripts. No voy a mostrar el listado porque justamente el usuario me está pidiendo un buscar para no tener que andar buscando uno a uno. Entonces, lo busqué, lo encontré, ¿qué hago? Se lo muestro. Le digo, mira, lo que tenés cargado con ese nombre de archivo es esto. ¿Sí? ¿Lo querés modificar? Sí, no. ¿Sí? Ahí ya viene la parte de cómo armen la interfaz. Si quieren preguntarle qué quiere modificar, pues la forma fácil es, si ya se lo mostré, directamente, paso 4, pido todos los nuevos datos y modifico. Y de última, en la versión fácil le pido todo de nuevo, que cargue de nuevo la cadena, el nombre no, porque ya lo buscó y ya lo cargó, ¿sí? Pero que cargue de nuevo la cadena de control y de nuevo la cantidad de filas, ¿sí? Y modifico los datos, ¿sí? Estamos out, no tenemos mucho más tiempo por hoy, ¿sí? Les dejo como tarea que resuelvan este punto, ¿sí? Resuelvan este punto. Y les dejo una tarea más. Ustedes, la clase del viernes de esta semana,
mi cabeza post-COVID ya no funciona. La clase del viernes de esta semana con el profe Silvio van a ver un tema nuevo que se llama registros. La otra tarea que les dejo, la cuota de la semana que viene, es este mismo programa, con todo esto mismo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Al menos lo que llegamos a hacer hasta ahora, ¿sí? Yo voy a tratar de hacia el fin de semana subirles esta versión completada, ¿sí? Transformarlo a programa de registro. Esa sería la tarea para el lunes de la semana que viene, que no tenemos clase porque es feriado. ¿Sí? Si hacen esa tarea el lunes de la semana que viene, no creo que haga falta que tengan que sumarse a la clase de otro profe. Y Eso si iba a no pueden preguntar justo, profe. ¿En dónde nos teníamos que hacer sumar? Claro, yo eso, también. si no pueden hacer eso, entonces súmense a la clase de algún otro profe. ¿Sí? Pero si pueden resolver esto que les pido, que es agarrar este mismo programa, de la versión que hayan hecho ustedes o de las que yo les subo terminada, ¿sí? Y lo transforman a registros con lo que van a ver con el profe Silvio el viernes, no hace falta que la semana que viene se sumen a otra clase. Si lo pueden resolver, no hace falta que se sumen. Si no lo pueden resolver, súmense a la clase de algún otro profe. ¿Estamos de acuerdo, gente? O sea, tiene Felipe. que volver los mismos datos, ¿no? Que el de ahora. Tiene que tener toda la misma funcionalidad. Toda la misma funcionalidad. ¿Sí? Exactamente la misma funcionalidad. A ver, recién ahí alguien me preguntaba, comparando eso, ¿está bien? Sí lo voy a subir, sí, pero no lo voy a subir, los voy a dejar que ustedes trabajen un poco solos, ¿sí? Lo voy a subir más cerca del final de semana, ¿sí? Capaz que el jueves que viene a la tarde lo subo, ¿sí? El jueves tengo clase con 1K6 y después de la clase con 1K6, ahí capaz que lo subo lo que hayamos hecho y les queda a ustedes para que el lunes paguen la cuota con esto que les propongo. Y yo la semana que viene, con el 1K6 en el horario del jueves, ¿sí? Ahí vamos a volver sobre el tema, ¿sí? Ya sea sobre este ejercicio o sobre lo similar con registros, ¿sí? Porque eso también va al trabajo práctico y bueno, tienen que ponerlo en práctica cuanto antes. ¿Estamos de acuerdo? Nicolás, ¿se entendió? Bárbaro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? George, ¿vos dijiste algo? Sí, sí. Iba a sumar nada más lo que vos decías de la realidad. Ese detallito que vos mostraste en un momento, que le mostraste la cabecera, digamos, de la función, y que adentro decía paz, nada más. Y vos le dijiste, muchas veces les va a pasar que alguien les va a decir, tenés que programar esto. Y les está dando ahí lo que le decimos nosotros la interfaz, digamos, la definición, la cabecera de esa función. Eso es muy común y tremendamente útil. Entonces, me pareció muy bueno el ejercicio y de aclararle como le aclaraste, decir esto les va a pasar bastante. Es una función que recibe estos parámetros, que tiene que devolver tal cosa, hagan adentro lo que tienen que hacer. Y siguiendo la línea de lo que dice el profe Jorge, fíjense cómo el hecho de que estuviera la función, por ejemplo, me voy al ejemplo de la función que armamos acá para el agregar 1, que estaba por acá. Acá teníamos la función agregar 1. Nosotros tuvimos que arrancar programando y teníamos solamente el encabezado de esta función. Pero fíjense cómo esta función derivó en que tuvimos que programar esta otra y en que tuvimos que programar esta otra. Y cuando fuimos a validar contenido, además tuvimos que programar esta otra. O sea, el hecho de que a mí me pidan que programe una función no quiere decir que va a estar todo ahí adentro. Me están pidiendo que resuelva el problema de, con esta entrada, provocar esta nueva salida o este nuevo estado. Ahora, después eso no quita que yo tenga que crear otras funciones. ¿Sí? Eso, como decía Jorge recién, como me pareció bueno mencionarlo también antes, ¿sí? Es muy real. ¿Sí? Y sobre todo cuando arrancan a trabajar en un equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no están a lo mejor en condiciones de armar todo un módulo desde cero nuevo ustedes, pero sí están en condiciones de resolver un problema acotado, que es la solución de una función, de una subrutina, en realidad cuando probablemente les toque con objetos y lo tengan que armar de otra manera, pero de un proceso específico, ¿sí? Y todo lo que eso necesite. Y esto es lo que estamos proponiendo. Nos vemos a lejos. Bueno, gente, los libero ya. Estamos casi en hora.
Sí, es un ratito antes, pero bueno, ya no vamos a llegar a programar más nada hoy. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta, yo me quedo un ratito más, pero si no, hasta acá llegamos. Gracias, como siempre, sobre todo a los que se quedan hasta esta hora por estar ahí del otro lado. Y que tengan excelente fin de largo. ¿Sí? No hace falta que lo hagan el lunes feriado, a lo que yo les voy a dejar, lo pueden hacer después, durante la semana. ¿Sí? ¿Costó entender qué, Ramiro? ¿Costó entender el enunciado en general? Claro, el enunciado fue lo que me costó